conquistar Afganistán. Tenemos otra etnia, que son los uzbecos, que son efectivamente las personas de Uzbekistán, que por circunstancias, volvemos a decir, por migraciones, acabaron viviendo al sur, acabaron viviendo en Afganistán, y entre los cuales un rasgo verdaderamente atractivo para ellos es que las mujeres se pinten una ceja, no es su ceja, quiero decir, tiene dos cejas, pero se pinta una ceja, se la traza de negro absolutamente, hace que le arranquen los dientes y se los pone todos de oro. Y cuanto más dientes de oro tenga, más guapa es la mujer, más atractiva es. Por lo tanto, esta mujer que ustedes ven aquí, que a lo mejor a alguien le gusta, quiero decir que a gusto, como decía Colores, pero bueno, es el prototipo de mujer hermosa uzbeca. Es una mujer con su rolang, su pañuelo del pelo que no es islámico, sino que es algo centroasiático, con esos pendientes grandes, con una ceja pintada y con los dientes de oro. Tenemos muchísimas etnias. Yo solamente voy a destacar en este apartado estas tres. Los turcomanos, los baluchis y los aymak. Los turcomanos son gente de la estepa, son los jinetes, los herederos de los jinetes escitas, aquellos que nacían sobre un caballo, tenían hijos sobre un caballo y morían sobre un caballo. Tenemos aquí en la imagen, esto es una imagen real, esto no es una pintura, de un señor actual de esa tribu, obviamente ataviado con la vestimenta tradicional, no va así todos los días, pero bueno, con un dominio del caballo y del arco absolutamente asombroso. Son esos jinetes escitas que montaban caballos pequeños, que llevaban un tipo de gorro que les protegía las orejas del frío y que incluso acabaron con la vida del fundador del Imperio Persa. Ciro el Grande se atrevió a entrar en tierras de los escitas y la reina Tomiris, una mujer que era la reina de los escitas, lo mató en batalla, le cortó la cabeza, la metió en una cuba llena de sangre y le dijo: ahora puedes saciarte de tu sed de sangre. No eres bienvenido en la tierra de los escitas. Gente temible. Vamos a empezar una segunda parte dentro de esta conferencia que precisamente le ha dado el nombre a esta sección, a este nuevo capítulo. Y es el cementerio de los imperios, el lugar donde mueren los imperios. ¿Por qué he elegido este nombre? Es muy común ver en prensa, ver en televisión, ver en internet, sin ir más lejos, esa especie de sobrenombre de Afganistán como el cementerio de los imperios. Y es que efectivamente muchas de las potencias extranjeras, muchos de los imperios, por así decirlo, antiguos y modernos, que han osado entrar en Afganistán, han caído en desgracia. Sin ir más lejos, tenemos el ejemplo de los soviéticos, que en medio de una carrera imparable de conquista por Asia Central, por el este de Europa, todos los países, todas las naciones, todas las etnias le iban rindiendo y se las iba adhesionando a la Unión Soviética, tuvieron su fracaso absoluto, tuvieron su Vietnam en Afganistán. Ahora lo veremos más adelante. Pero esta historia de fracasos empieza hace mucho tiempo. Y solamente un hombre consiguió salir victorioso de Afganistán, relativamente victorioso, y fue el primero que entró. Y fue, sin ir más lejos, Alejandro Magno. Alejandro Magno cruzó el río Oxus, aquel río que han visto, que yo crucé una noche de luna llena, que desemboca, mejor que desemboca, que cuando uno lo cruza acaba en Bactria. Lo cruzó a la edad de 27 años, en el año 329 a.C. Esta imagen, esta ilustración no es de Alejandro cruzando el Oxus, es de Alejandro cruzando el Gránico. El Oxus es un río, como os he dicho, tremendo, que uno no puede cruzarlo así. De hecho, las crónicas dicen que Alejandro y su ejército, un ejército de 30.000, 40.000, 50.000 infantes, con caballos, con impedimenta, con bueyes llevando y arrastrando las provisiones diarias para comer, tuvo que atravesar el río Oxus, tomando los cueros de las tiendas de campaña, cosiéndolos entre sí, rellenándolos de paja y lanzándolos a la corriente del río, de tal manera que con eso formaron flotadores, y asiéndose los soldados en medio de aquella corriente absoluta, de esa corriente asesina que yo vi con mis propios ojos, asiéndose a los flotadores de paja improvisados y asiéndose a las crines y a las colas de los caballos, consiguieron cruzar el Oxus en apenas unos días, lo cual es muy poco, y lo cual es algo impresionante si uno ha visto el Oxus. Porque es muy difícil, es muy fácil, perdón, decir que uno cruzó el Oxus, que entró allí, conquistó no sé cuál, que llegó a la India y luego se volvió. Pero uno no sabe lo que es el Oxus hasta que ve el Oxus y hasta que ve la Amudaria de noche y se siente solo en una orilla de la Amudaria y siente que tiene que cruzar y que no hay puente. Entonces uno es consciente de la hazaña que hizo este hombre con 27 años liderando el ejército más poderoso de ese momento en todo el mundo.
Y salió victorioso porque efectivamente entró en Bactria, que es la tierra que actualmente conocemos como Afganistán. Y tras 4 años de guerra contra los bactrianos, 4 años, Alejandro, con 20 años, tomó el poder de Macedonia, que era su reino al fin y al cabo. Con 22 empezó una campaña de conquistas en el mundo y murió con 32. Por lo tanto, solamente 10 años estuvo conquistando el mundo y lo logró en 10 años. Pues de esos 10 años, 4, prácticamente la mitad, se los pasó guerreando en Afganistán, contra gente perdida en las montañas, contra personas que no tenían ningún tipo de escudo ni de armas profesionales, que tenían táctica, solamente conocían la guerra de guerrillas, solamente conocían destruir al ejército por la retaguardia, y además conocían perfectamente el terreno, la montaña y cada valle, cada cueva y cada valle de Afganistán. Por lo tanto, la decisión que tomó Alejandro fue la más inteligente y fue casarse con una mujer afgana, porque a partir de ese momento pasaba a ser un afgano, pasaba a ser un bactriano. Se casó con Roxana, de la que decían que era la mujer más hermosa de toda Asia. La pequeña estrella significa Roxana en persa. Y bueno, unos dicen que fue una decisión meramente política, que no tiene ninguna relevancia en la vida de Alejandro, pero las fuentes originales históricas dicen que se enamoró perdidamente de ella, que vivió enamorado toda su vida de Roxana. Él, que había despreciado todas las princesas de la crema innata de la sociedad griega, que se suponía que debía pertenecerle a él, y de la sociedad macedonia, se enamoró de una mujer sin ningún tipo de importancia política, perdida en un rincón de un valle de Afganistán. Y la hizo su mujer, no su concubina, la hizo su mujer. Efectivamente, ganó. Alejandro conquistó Afganistán, pero Alejandro solamente hubo uno, quiero decir. Los soviéticos, los británicos, pretendían emular aquella gesta, pero no pudieron. Los británicos, de hecho, entraron en tiempos del Imperio Británico en el 1839, en el año 1878 y 1919 tuvieron 3 guerras contra los afganos. Ellos pretendían establecer un gobierno títere en Afganistán para poder controlar ese centro, para poder controlar la zona. Y los afganos dijeron que ellos solamente se gobernaban por ellos mismos, además por tribus. O sea, no iban a aceptar un presidente de ninguna manera y además mucho menos un presidente extranjero. Por lo tanto, hubo 3 guerras sangrientas y lo que ustedes ven aquí, este cuadro maravilloso, representa el fin de la primera guerra afgana, de la que solamente un inglés salió vivo. Que ustedes ven a lomos de su caballo, el inglés y el caballo extenuados, saliendo de esas montañas al fondo del Hindu Kush, que también crucé y os comentaré ahora, contaré esa historia absolutamente destrozada. Después llegó el turno de la Unión Soviética. Estamos hablando de épocas muy recientes. Estamos hablando del siglo pasado. No estamos hablando de hace siglos y siglos y siglos. El siglo pasado, en el año 79, la URSS, como decía antes, decidió invadir Afganistán. Decidió entrar en tierras de Afganistán, porque además, Afganistán, ustedes preguntarán, ¿por qué ese empeño en conquistar ese lugar montañoso en el que solamente hay gente asesina y solamente, aparentemente, gente que solamente quiere matarte por la retaguardia, terroristas, en fin, ¿qué empeño? ¿Por qué queréis conquistar Afganistán? La gente, las potencias, quieren conquistar Afganistán por muchas razones, pero sobre todo porque es un ojo estupendo en un lugar maravilloso. La posición geoestratégica de Afganistán es increíble, sin parangón. Tiene frontera con China actualmente, por lo tanto tienes un ojo en el mundo comunista. Estás en todo el medio de Asia, por lo tanto ves toda Asia a tu alrededor. Estás muy cerca de Rusia, relativamente cerca de Rusia, quiero decir. Y además estás muy cerca de la India también. Por lo tanto es un lugar perfecto y además tiene las reservas más grandes del mundo de litio y tiene otras muchas riquezas. Por lo tanto, la Unión Soviética decidió entrar en Afganistán, conquistó Afganistán supuestamente en días, fue todo un éxito, pero al cabo del tiempo lamentó muy mucho haber entrado en tierra de los afganos, porque desarrollaron la misma campaña que desarrollaron en contra de Alejandro y de su ejército. Ellos no luchaban de frente, ellos no iban con un ejército a luchar en campo abierto, sino que ellos iban por la retaguardia, y en los puestos fronterizos, y en los puestos de control, y en los lugares donde estaban acantonados los rusos, iban por la noche y los mataban. Hay una novela muy interesante de eso que se llama Ataúdes de Zinc, que cuenta la tragedia desde el lado ruso, de los jóvenes que iban a Afganistán destacados y volvían muertos en ataúdes de zinc. En fin, fue una herida muy profunda en la Unión Soviética y fue, como decimos, el Vietnam de la Unión Soviética. Fue el fracaso absoluto de la Unión Soviética en Asia Central. Hasta que al final, en 1989, tras 10 años de guerra imposible contra los afganos, decidieron marcharse y dejar a su suerte a aquella gente intempestiva y absolutamente montaraz
Lo que vemos allí son los tanques soviéticos abandonando Afganistán en el 89, hace muy poco, hace nada, es una foto en color, ustedes lo están viendo. Pero claro, aquí tenemos un juego de potencias. Si los soviéticos han invadido Afganistán, el enemigo de los soviéticos va a apoyar a Afganistán. Efectivamente. ¿Quién es el enemigo de los soviéticos? Estados Unidos. Estados Unidos se dedicó durante toda la guerra y durante todo el tiempo de la ocupación rusa de Afganistán a facilitar medios, a facilitar impedimenta, a facilitar todo tipo de necesidad que tuvieran los mujahidines afganos. ¿Quiénes son los mujahidines? Los que luchaban en contra de los rusos. Aquellas gentes que se apostaban en las laderas del Hindu Kush y en las cuevas que nadie conocía y en los valles del Panjshir a matar por la retaguardia a los rusos, esos eran los mujahidines. Gente, quiero decir, gente normal y corriente, que de día vendía melones, que de día vendía fruta, que de día comerciaba con ganado y de noche se iba a la retaguardia del ejército ruso a matar gente. Esta gente, estas personas estuvieron apoyadas por Estados Unidos abiertamente. De hecho, la Unión Soviética no hubiera tenido el fracaso que tuvo aquí en Afganistán si no hubiera sido por las armas que le dio Estados Unidos. Estados Unidos le dio unas armas, ahora volveremos para atrás, impresionantes, nunca vistas en suelo afgano antes, como los misiles tierra-aire Stinger, lo que ustedes ven ahí, que lleva este mujahidín, que es un señor normal y corriente, con ese sombrero pacol afgano, y que efectivamente para lo que sirve es para derribar el arma más potente que tenían los rusos en Afganistán y contra la que nadie podía hacer nada, que eran los helicópteros. ¿Qué vas a hacer contra un helicóptero? ¿Le vas a disparar? ¿Le vas a tirar piedras? ¿Qué vas a hacer contra un helicóptero? Si eres un afgano del año 1979, no puedes hacer nada, nada más que rendirte al poder soviético. Sin embargo, los americanos le dieron misiles tierra-aire, es decir, y lanzamisiles, claro, es decir, un misil que sale de la tierra y va al aire, o sea, para destruir los helicópteros. Así fue como en apenas unos años destruyeron miles de helicópteros, unos campesinos de poca monta, como les digo, que de día vendían judías y de noche derribaban helicópteros. Pero bueno, creo que retrata muy bien lo que fue el juego de las potencias internacionales en Afganistán y cómo siempre ha sido un punto clave en el juego entre los diferentes imperios, al fin y al cabo, aunque sean modernos. Lo que ustedes ven allí, esa imagen de los tanques, no es una imagen antigua, es una imagen moderna. En Afganistán, en algunos valles, los tanques soviéticos siguen oxidándose hoy en día. Nadie se ha preocupado por quitarlos de en medio. Además, con el poco turismo que recibe, se ha convertido en una atracción casi turística ir a ver los tanques soviéticos, que se quedaron allí abandonados. Incluso hay algunos helicópteros soviéticos todavía. Esta imagen que yo antes había saltado es una imagen de Kabul, la capital de Afganistán, en los años 80. Ustedes saben, como les he dicho, que entre el 79 y el 89 Afganistán está bajo el dominio comunista, bajo el dominio de la Unión Soviética, y eso para los afganos fue una tragedia porque perdieron su independencia y su carácter combativo y su manera de hacer las cosas a su modo, pero al fin y al cabo para muchos sectores de la sociedad, como los azaras, por ejemplo, una minoría, como os he dicho, perseguida, y para las mujeres fue una época de resplandor, porque se pasó a una sociedad absolutamente laica, en la que se pretendía incluso luchar contra el Islam, una de las cosas que más le dolió a los mujahidines. Por lo tanto, se dejó de lado todo principio religioso ligado al Estado y, evidentemente, todo lo que estuviera ligado con la ropa, con la vestimenta. Por lo tanto, en Kabul, en los años 80, era posible ver a mujeres en minifalda. Era posible ver a mujeres con el pelo suelto saliendo de la universidad o yendo a beberse un café con sus amigas. Es verdad que es la moda de la época, pero es una moda como podrían ser fotos tomadas en París, año 1960, 70, 80, fotos tomadas en Londres. Quiero decir, el retroceso que ha vivido Afganistán en los últimos años ha sido tremendo. Y vamos a ir viendo por qué, porque realmente en los años 80 ahora no ha pasado tanto tiempo. Parece que fueran fotos separadas por 400 o 500 años. Al revés, a la inversa. ¿Por qué ha habido ese retroceso? ¿Qué es lo que ha pasado en Afganistán desde la invasión soviética? Pues lo que ha pasado es muy sencillo. Fue un rebote de todo lo que estaban viviendo. Ese gobierno extranjero, además, que el principal pecado de los rusos no era ser comunista para los afganos, sino ser extranjeros. Y además ir en contra de todo principio religioso y ser laicos. Ese gobierno que se les impuso y contra el que lucharon durante años y años y años, al final pudieron derrocarlo. Al final salieron los rusos de Afganistán. Pero, ¿qué es mejor? ¿Tener un tirano solamente que te gobierna o tener muchos?
Los afganos decidieron tener muchos, son muchas etnias, son gente muy diversa, son gente muy diferente, y ellos no querían tener solamente un tirano, querían tener a muchos diferentes, pues los tayikos el suyo, los pastunes el suyo y los azaras el suyo. Y cada tribu, pues el suyo, que como os decía es un elemento clave a la hora de decir por qué siempre ha fracasado Afganistán como Estado, y es porque no se dejan guiar por nadie, es solamente quieren guiarse por la gente de su tribu, y eso es un problema, si no se puede construir ningún país. ¿Qué pasó después de que los rusos se fueran de Afganistán? Libertad, una jauja feliz. Pues no, efectivamente no. Las revoluciones, miren ustedes, yo cada día creo menos en las revoluciones. Se lo confieso, porque siempre que veo una revolución, lo que viene después es mucho peor que lo que había. Puede ser que lo que había antes estuviera mal, y viviéramos mal, y oprimidos, y todo lo que ustedes quieran, pero es que lo que viene después es peor, es mucho peor. Pasó en la revolución iraní, pasó, aunque se magnifique y se engrandezca muchas veces, en la revolución francesa. Un baño de sangre absoluto los primeros años. Pasó igual en la revolución afgana. Cuando se fueron los rusos y gobernaron los afganos, fue mucho peor. Porque los señores de la guerra tribales de cada tribu, valga la redundancia, quisieron hacerse con un pedazo de Kabul y quisieron hacerse con un pedazo de Afganistán. Por lo tanto, entre ellos empezaron a matarse. Y no solamente empezaron a matarse, sino que empezaron a bombardear indiscriminadamente a civiles. Y no solamente bombardear indiscriminadamente a civiles, sino practicar puntería con los civiles. Sobre todo las milicias de ese señor, de ese abuelillo entrañable que ustedes ven allí, que es un genocida y es un asesino con crímenes contra la humanidad absolutamente repugnantes. Este señor se llama Gulbuddin Hekmatyar y es un señor de la guerra afgano, es un mujahidín al que se le puso un nombre muy acertado, que era el carnicero de Kabul, porque se calcula que él solo con sus milicias y él solo en su persona acabó con la vida de miles de afganos, simplemente con el juego de apuntar para probar la puntería, en niños, en mujeres, en gente normal y corriente. Ese es Gulbuddin Hekmatyar. El otro que ustedes ven allí, ese señor con esa barba, es el fundador de la red Haqqani. Es la red más asesina dentro de los terroristas afganos. Por destacaré uno de sus modus operandi más famosos, y es el burro bomba. Cogían un burro y en las alforjas del burro metían bombas y nadie nunca jamás podría sospechar de un burro que estaba deambulando por la calle. Azuzaban al burro en contra de una embajada extranjera, de un puesto de control, y el burro explotaba, reventaba todo lo que había allí. Y esto, como os comento, es uno de los puntos más destacables dentro del movimiento Haqqani, que además es una rama de los talibán. El del medio ya lo conocen ustedes, es un viejo conocido, es Ahmad Shah Massoud, es aquel mujahidín apuesto que decían las crónicas de los años 90, y que a diferencia de los otros, aunque fuera un mujahidín y luchara y matara, muy a diferencia de los otros, era una persona muy, quiero decir, no era ningún extremista religioso, era una persona que luchaba por la libertad, ante todo de su etnia, que eran los tayikos, pero del pueblo afgano en general. Tenía una visión mucho más abierta, una visión mucho más, digamos, menos agresiva del trato que debían recibir las mujeres. Era para muchos una esperanza de resistencia en contra de los rusos, en contra de los americanos, en contra de los talibanes, en contra de todos. Digo de los americanos, aunque él muriera antes, porque la imagen de Shah Massoud, la imagen y el personaje de esta figura ha pervivido durante el tiempo. Por desgracia, Ahmad Shah Massoud, el mejor de entre todos los mujahidines, murió asesinado solamente 2 días antes del atentado de las Torres Gemelas por por terroristas de Al-Qaeda. Simularon ser periodistas, fueron a hacerle una entrevista para la BBC con el resultado de que no eran cámaras lo que llevaban, sino que eran armas. Y cuando le apuntaron para grabarle y para decir, ¿puede usted hablar?, lo que salió de la cámara fue un tiro que acabó con la vida de Ahmad Shah Massoud y con las esperanzas de muchos afganos. Después, como les decía, de este periodo de absoluto baño de sangre de gobierno de los mujahidines, llegó, efectivamente, después de otra revolución, algo mucho peor. Llegaron unos señores de la frontera pakistaní diciendo que Afganistán se había pervertido, que por culpa de los señores de la guerra y por culpa de su comercio con la amapola, con la heroína, porque la grandísima mayoría de la heroína que se consumió en los años 80 y 90 en Europa venía de Afganistán y venía de los valles y de los cultivos de amapola de Afganistán. Decían los talibanes que estos señores habían pervertido el país, que por alejarse del Islam lo que habían hecho era convertir el país en una cueva de ladrones, que comerciaba con drogas,
que había prostitución, que hablaba con extranjeros y con laicos y con ateos, y que lo único que había que hacer era volver al Islam. Esos señores cruzaron la frontera con Pakistán y todos los